Buenos días, mi nombre es Milton Bernal. En este video les haré conocer el informe caso de aprendizaje basado en el problema, es decir, el ABP. ¿Constitucionalmente se considera en Colombia la adoración al demonio un derecho fundamental? Durante los últimos años ha sido objeto de interés creciente la interpretación y contenidos del nuevo constitucionalismo, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. En el presente artículo trataremos de analizar y asociar el término con la libertad de culto y expresión, enmarcado a la pregunta: ¿constitucionalmente se considera la adoración al demonio un derecho fundamental? En este sentido, el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante la fe y práctica religiosa, no correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir como un sujeto más con la fe religiosa de los ciudadanos. Mientras el Estado no coaccione ni concurra con la fe y la práctica religiosa de las personas y de las confesiones, por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que se desarrolle, se comportará siempre como un Estado laico. Introducción. El derecho fundamental a la libertad religiosa se encuentra reconocido en nuestra Carta Fundamental. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. En este mismo sentido de todo lo anterior, podemos analizar que este dispositivo constitucional, como lo es el neoconstitucionalismo, basado es en proporcionar herramientas legislativas a cada uno de los que poseemos vínculos jurídicos con ese Estado determinado. Por muy minoría que se tenga, unifica el tratamiento de la libertad de conciencia con la libertad de religión. No significa ni debe interpretarse con ello que se trate del mismo derecho o que pueda dedicarse el mismo contenido respecto de ambas libertades. En efecto, la libertad de conciencia es asumida como la facultad de adoptar o de optar por una determinada conciencia deontológica o estimativa de la vida. Miremos el segundo punto como libertad de religión. La libertad de religión supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse en su comportamiento de acuerdo a las convicciones y creencias que tenga específicamente en el plano religioso. La religión implica la asunción de un conjunto de creencias y dogmas en tanto a la divinidad, creencias y dogmas a partir de las cuales se explica el mundo y el estilo de vida de cada ser humano. La religión, en tal sentido, predetermina el comportamiento de las personas que la profesan, así como fundamenta el alcance de sus propias conductas. La Constitución también reconoce una dimensión de la libertad religiosa en cuanto derecho subjetivo, contenida en el artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundir en forma individual y colectiva. El reconocimiento y la colaboración con la Iglesia Católica se dan sin perjuicio de respeto por otras confesiones y sin la negación de vínculos o fórmulas de apoyo en torno a ellas. Miremos como tercer punto el neoconstitucionalismo, asumido en términos simples como las transformaciones teóricas y prácticas generadas con la incorporación de constituciones con un fuerte carácter normativo vinculante. El neoconstitucionalismo, más que designar una doctrina, se identifica con diversas evidencias. Entre las manifestaciones más difundidas en la ciencia jurídica contemporánea pueden identificarse las siguientes: el crecimiento de las atribuciones de la judicatura constitucional, la constitucionalización del derecho, la difusión de la concepción axiológica de los derechos constitucionales, la progresiva consolidación de ciertas metodologías de resoluciones de conflictos o de ciertos principios de escrutinio judicial de la actividad pública que aumentan la incidencia de los jueces en el ámbito público o privado, la renovación de conceptos de principios de derecho, la crisis de las constituciones nacionales frente a la globalización y la apertura de las constituciones y las magistraturas nacionales frente al derecho internacional y al comparado. Con esta última idea pueden identificarse los estudios sobre el neoconstitucionalismo europeo, el discurso metaconstitucional, las teorías sobre el pluralismo constitucional, el constitucionalismo de varios niveles, el constitucionalismo
postnacional y el constitucionalismo postmoderno. Y miremos como último punto el régimen jurídico del derecho a la libertad y del culto en la legislación colombiana. Nuestro actual sistema jurídico en materia de libertad religiosa ha presentado un notable desarrollo desde la puesta en vigencia de la Constitución Política de 1991. De esta manera, a la fecha, se encuentra vigente además la preceptiva constitucional, la Ley Estatutaria de la Libertad Religiosa, una resolución, una circular, una directiva presidencial y una directiva ministerial. Igualmente se regulan temas afines de este derecho en el decreto 2737 de 1889, en la ley 115 de 1994, en la ley 599 de 2000, entre otras normas. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta los varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en esta materia, los que han contribuido notablemente a la determinación del alcance de este derecho fundamental. Se reconoce la pluralidad religiosa como un fenómeno presente al interior de la sociedad colombiana, lo que de suyo da lugar a la coexistencia de un sinnúmero de creencias religiosas sin que el Estado pueda entrar a censurar ni determinar la veracidad del cuerpo de doctrina de cada creencia, ni pueda tampoco privilegiar a ninguna de ellas. También podemos decir que la Constitución Nacional, en su artículo primero del título primero, sobre los principios fundamentales, los que irradian todo el ordenamiento jurídico colombiano y son piedra angular y en su consecuencia fuente de interpretación y aplicación, establece al respecto lo siguiente. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho y organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Muchas gracias.